Primero, ya saben, trabajar esto a medida de 9 centímetros de ancho sería poner 90 en los milímetros y simplemente irnos al eje X0 y al eje Y0. Damos un Enter, con la tecla número 0 enfocamos al diseño, podría decirse. Y creo que a partir de acá simplemente sería cuestión de cuadrar y centrar. En este caso voy a utilizar el vector de elipse, el vector de relleno vectorial y acá podemos cambiar los valores de los colores y demás cositas, ¿ven? Le voy a dar clic al punto centro y voy a intentar dar un ovoide. Es un ovoide, pues. Perfecto. ¿Cómo así? Entendiendo que este es el límite. Y acá le vamos a dar un enter. Y ya tendríamos la circunferencia perfecta, por así decirlo. Un poquito más para arriba. Anticlic, convertir y convertimos a columna C. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil transformar esto a un relleno borde. Creo que hasta acá todos la tienen claro, ¿cierto? Ya vamos a trabajar con un color un tanto diferente para encontrar mayor contraste en el diseño. Y el borde lo voy a trabajar a 3, 3 de ancho, para que se vea un tanto más gruesito. En cuanto al relleno, a 40 creo que está bien. Ahora, la pregunta es, ¿Qué programa ¿dónde usas? empezamos? Hola Estefanía, el programa se llama Wilcom y ahorita estoy dando clases básicas sobre cómo realizarlo. Ya saben, el tema de probando, 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 ya, sí está funcionando el tema del audio. Es Wilcom, es para hacer diseño de bordado. Ahorita estamos dando una clase básica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Buenas. Buenas, ¿cómo estás, Reyes? Miren, primero lo que vamos a hacer es, en mi opinión, debería empezar acá. ¿Para qué? Para hacer todo este trazado y terminar más o Arroba menos en Estefanía un Embroidery árbol por Studio aquí. by Wilcom. Y de acá nos vamos a este punto. Y desde este punto terminaría... Yo diría que de acá me haría un corrido hasta acá. Y después de ir a este punto, retrocedería para llegar a la S y conectar otra vez al pescadito. Del pescadito me trazaría otra vez a la R y terminaría en la S. Para de la S ir y terminar todo Como es esto, un solo color que no haga cortes. terminamos acá y de acá terminamos en la A. De acá vamos a hacer pequeños conectores así. Empezamos en la A, terminamos en la A, conectamos esta parte de abajo, terminamos y empezamos la tipografía de la L, terminamos en la E, vamos a hacer en esta secuencia y estaríamos terminando con este borde. ¿Ven? Esto es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta y es el orden. ¿Cuál es el principal problema de la mayoría de diseñadores a la hora de empezar? Uno, no saben dónde empezar porque no saben dónde terminar. Antes de saber dónde iniciar, tienes que saber dónde vas a terminar. ¿Para qué? Para poder conectar. Por ejemplo, en mi mente ya les expliqué cómo va a ser la secuencia. Empezamos acá, terminamos todo esto, empieza el pescado, voy a hacer un corrido para Cuando terminar acá diseñas lo haces de y acuerdo a la volver. máquina que van a usar o cómo. Es que las máquinas de alguna manera son Saludos, diferentes, buenas pero tardes esto es Ken. cuestión de cambiar. Yo creo que cada máquina trabaja con un relleno diferente, pero el diseño como que sigue siendo el mismo. Lo único que se tendría que modificar sería en cuestión de relleno. Entonces por eso que sería cuestión de hablar con el cliente y decir, si tiene una máquina casera, simplemente Hola es mi osito Perú. modificar el término de los rellenos y aumentar un poco más los valores. Trabajar con 0.35 a 0.38 y con máquinas industriales a 0.38 a 40. Ya si algunos quieren puntadas más abiertas o rellenos más bajos, pues a 0.50 Máquina yo creo láser. que estaría muy bien todos estos apartados, excepto la parte del Loge. Esto sí trabajaría con rellenos a 0.40 más o menos el promedio. Entonces, el diseño no cambia Hola mucho, Aquel. lo que cambia son los valores del relleno. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Josué, hola Ren. ¿Vale? Todo lo demás pues es básico. En este caso creo que voy a utilizar la herramienta corrido para hacer estos árboles. Creo que podemos usar un tanto como la puntada manual se podría decir. Pero saluda osito Perú. Te estoy saludando, ¿Es para hermanito. máquina láser? No, no es para máquina láser. Ok, voy a agarrar el punto centro. Creo que el término de los vectores ya lo tenemos listos, ¿vale? Haciendo comida jajaj toco ser niñera. Tocó hacer niñera. Ya, así van a ser los árboles. En cuanto a esto, quiero que este arbolito esté encima del otro. Pero quiero ver el punto centro para trabajar de mejor manera. Todo lo demás pues es lo mismo. Ya saben, ¿no? Empezamos con un corrido. Y acá pues voy a intentar hacer este tipo de herramientas.
Quiero ver un tanto el equilibrio. Creo que está bien. Todo lo demás, pues, esto lo pueden usar con diferentes herramientas. Hay algunos que pueden elegir el satín. Hay algunos que pueden elegir la herramienta de columna A o columna B. Esto ya es que llega un punto en donde los diseños tienden a ser ya variados, diferentes. Por ejemplo, aplasto un enter, ¿ven? Así va a salir el término del arbolito. Creo que esto no tengo que enseñarlo, es simplemente cuestión de creatividad tuya. Termino de manejar ciertos objetos como pelajes, árboles, y elegir más que nada la herramienta que tú vas a usar. Llega un punto en donde ya el diseño se vuelve muy variado y cada diseñador tiene una forma diferente y una herramienta diferente para hacer diferentes efectos. ¿Cuál es la herramienta que más se usa? Pues podría ser el efecto corrido, aunque los que están iniciando obviamente van a utilizar el término del satín, pero a largo plazo la puntada manual es lo que diferencia las otras puntadas, ¿vale? Acá vamos a trazar un doble corrido para asimilar el... ¿Ven? Y ya tendríamos. Ahora, ¿cuál es el problema de trazar todo esto con corrido? Que Ayó, normalmente ayó. las puntadas son muy cercanas porque tiene un límite de 2, así que esto lo vamos a dejar a 5 para distribuir un poco más esto de las fracciones, ¿vale? ¿Ven? Inclusive esto creo que están muy largas las Hola, puntadas. Kyle. Hola, ¿cómo estás, Davis? Acá estamos empezando otros diseños. Oli, Es un Oli. diseño simple, no es como un diseño tan complicado, ¿ven? Ajá, creo que voy a eliminar todas estas puntadas del medio. Arroba No me están Davis a gustando. JP Namaste jajaj. ¿Ves? Creo que voy a Hola, ¿tú eliminar tal, bro? Buenas tardes. las puntadas. Estas puntadas del medio, según yo, quedaban bonitas, pero las voy a depurar, ¿vale? Estas puntadas del medio que causan una división, ahora que lo Arroba Lu pienso, Namaste, hermana. no me gusta. Así que simplemente borramos y ya tendríamos este efecto. Ahora, quiero eliminar las divisiones, ¿ven? ¿Cuál es el problema de ¿Cómo te trabajar sientes, con maestro? herramientas de corrido? ¿Cuál Que es el las mínimo de largo herramientas del tienen satín para que la particiones. máquina no se dañe? Para yo eliminar estas particiones, yo lo cambio a 5 o un valor un poquito más alto para que se podría decir que asemeje la puntada manual. ¿Cuál es el mínimo largo del satín para que la máquina no se dañe? Yo, en mi opinión, es el 9. Yo antes trabajaba con 7, pero 7 a veces me parece muy pequeño. Pero últimamente trabajo con lo que es el 9. 9 como máximo. 9.5 ya cuando digo sí o sí lo quiero en satín. Pero pasa ese valor y para mí ya se convierte en tatami. Y ya juego con los valores del tatami para crear diferentes texturas o diferentes herramientas, ¿vale? Todo lo demás es lo mismo. Doble corrido, aprender a conectar, aprender a jugar con las herramientas. ¿Ven? En este caso el arbolito pues no es como que la gran cosa, simplemente es cuestión Gracias, de hermano. intentar equilibrar, intentar jugar con las herramientas. ¿Qué programa es? El programa se llama Will como hermanito. ¿Ven? Ahora, otra vez, quiero ¿Tiene eliminar las servicios por Fiverr? divisiones. ¿O cómo puede cotizar un logo? Dependiendo, puedes escribirme al WhatsApp y ya sería cuestión de que me mandes la imagen y la medida para yo poder decirte, ok, este es el precio, ¿vale? Acá hay un ligero dilema y es, yo quiero que este árbol de acá esté encima del árbol este del Quería otro lado. aprender, pero me ganaste, jajaja. Pero prende, o sea, igual puedes prender, creo que no hay ningún ¿Cómo vas, problema hermanito? si prendes o no prendes. ¿Cómo va a ser que, hermanito? Ya me perdí. ¿Cuál es tu duda? Entonces voy a hacer que esta herramienta se trabaje detrás del otro objeto, ¿ven? ¿Para qué? Para que el otro asimile o asemeje que esté encima. Todo lo demás creo que ya lo entienden. El tema de corridos, saltos, ¿Qué rellenos. cómo estás, jajaja? Estoy bien, hermanito, no te preocupes. Ok, de acá saltamos al otro punto y hacemos el término de los corridos, ¿vale? Ya hacemos esto. ¿Sabes hacer los 3D POV? Para gorras. Sí sé hacer Buenas para tardes, gorras. bro. De hecho, muchas veces lo he enseñado lo que sé, lo he compartido. Pero si quieres aprender, pues entra al curso. Puedes hacerme tus preguntas de forma más directa. Si quieres, claro. Y de acá hacemos un pequeño corrido para asimilar la parte del medio, ¿vale? Y de acá voy a intentar conectar al otro punto y
de acá trazar el otro objeto. Obviamente voy a cambiar este valor porque no me gusta la división. Y es porque las puntadas de acá a acá tienen 2.5 y acá la puntada mínima es de ¿Qué 2. precio sale en Si curso, yo amigo, por favor? alargo este valor, hace que dé este tipo de efecto, ¿ven? Este efecto va a quedar bonito, gente. Es que por eso les digo que la mayoría de diseñadores llega a un punto en donde usan más la herramienta corrido para hacer este tipo de detalles. Por ejemplo, los árboles tienen que ser muy cuidadosos a la hora de hacer este tipo de objetos. Más que nada para equilibrar las puntadas. Que también se podría trabajar con satín. Creo que no habría ningún problema. El problema del satín es que muchas veces no tienes control de los extremos o el punto final de las puntadas. Pero todo lo demás es como lo mismo, ¿ven? Y acá simplemente damos otro valor de 5. ¿Para qué? Para que llegue al otro punto. Y ya tendríamos el apartado del árbol. Ahora lo único que tenemos que hacer es conectar los puntos. Voy a trabajar con un satín o columna B, claro que es la herramienta que yo uso, para llegar a este punto. Y de este punto voy a hacer este pequeño objeto. Primero un corrido, ya saben, la gente me pregunta, ¿por qué haces un corrido? Pues es netamente para trabajar los inicios y los finales. En acá también, si se dan cuenta, podemos, por decir así, vectorizar. Hacemos clic a la digitaliza de forma abierta, a relleno vectorial, para encontrar los límites de los objetos, ¿ven? Y hacer esto de esta manera. Más que nada poder trazar los límites de los objetos y poder decir, ok, este objeto va hasta acá. Es para... @sublibordados 80 USD. ¿Ven? O sea, es más que nada conectar los puntos y hacer que de verdad parezca un cerro, por decirlo así, pero trabajar con herramientas, ¿eh? Solo que cuando es pequeño, a veces se hace un poquito complicado el tema de los rellenos, porque tienden a ser pequeños. Pero yo siempre les repito que tienen que trabajarme muy bien lo que es esta herramienta de la columna B o columna... ¿Para qué? Para poder diseccionar los objetos y poder trabajar por partes. Si ustedes me trabajan por partes, van a crear detalles mucho más bonitos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre yo y cualquier otro diseñador que esté realizando este tipo de trabajos? Es que todos me trabajan de esta manera. Simplemente hacen un diseño grande y pam, le hacen los hoyos, le hacen los hoyos, le hacen los hoyos y pum, le ponen un aso. Aplasté escape muy temprano. O sea, esto no es lo que yo quiero que hagan, Buenas ¿vale? tardes, ¿tus diseños los bordas o solo envías hecho el diseño? Pam, pam, pam. Y la gente me hace esto. Y esto simplemente le da un ángulo diferente o simplemente lo cambia en tatami y es como que ya lo bordan. Lo cual de cierta manera no diría que esté mal, sino que a veces el efecto del satín para separar piezas queda mucho más bonito y se podría decir que es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque la bordadora fluye cuando trabaja con puntadas de satín. Y queramos o no queramos, la puntada del satín gasta menos puntadas y queda mejor en términos de efectos. Me gustaría mostrarles otros diseños para que vean la diferencia entre usar simplemente un tatami seco y la diferencia entre jugar con la herramienta satín. Porque con la herramienta satín podemos ver el detrás y el delante. Es como si fuera un 3D de estas pequeñas Aprendí capas. a usar la columna B y me parece que es la mejor herramienta para digitalizar. La columna A o la columna B, ambas son bellísimas, la verdad. Lo único que tienes que aprender es aprender a usar y a manejar de cierta manera las herramientas. Y también los vectores. Los vectores sirven para trazar los límites, ¿ves? Es como entender de qué punto hasta qué punto vas a trazar los objetos. En este caso voy a empezar acá, voy a terminar acá. ¿Para qué? Hola, Para que maestro, las te otras queremos. piezas estén encima. Muchas gracias, también las quiero. ¿Ven? Y de acá trabajamos este tipo de objetos para llegar al límite. Y al último ya estaría trabajando lo que sería la parte del cerro, que sería la parte de encima. Solo que ahorita se podría decir que andamos conectando los objetos de esta manera. ¿Para qué? Para que llegue al final. Claro que esto también no es cuestión uy, tú lo haces muy rápido, es porque yo tengo práctica, es algo que se Ya te mandé consigue Whats. con Cuando tengas chance, paciencia. gracias. Dale, hermano, ¿ven? O sea, ese corrido yo lo hago para conectar al siguiente objeto. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la columna A o la columna B, ya tenemos los inicios y los finales trabajados. Entonces sería cuestión de manejar esas herramientas, ¿ves? Como ya tengo el inicio @amarezca hola. ya trabajado de esta manera, ya simplemente sería conectar los puntos. Y con control H añadimos los ángulos. Y ya tendría trabajado toda la parte del cerro. En cuanto a las secuencias, si se dan cuenta, no tiene corte si no tiene salto, porque todo está conectado.
Hola Maresca, ¿cómo estás? Lo siento, no había leído el comentario, estaba entretenido explicando. ¿Ven? Hasta ahorita hemos conectado todo este objeto. ¿Y cuál es el objetivo? El reto que nosotros tenemos es conectar todas las herramientas, dibujar las letras. Las letras también les voy a explicar cuál es la forma correcta de dibujar. No es simplemente dibujar toda la R y hacer los hoyos. Es aprender a dibujar por partes, como esto. Inclusive las letras propias del Wilcom, si se darán cuenta, tienen esa forma. No son todas dibujadas de un trazo. Están dibujadas por piezas. Tanto así que inclusive las disecciona por más piezas aún ¿Qué para hacer programa es? la noción del detrás y el delante de mejor manera. Es el programa Wilcom, Angélica. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Ven? Por ejemplo, traza. Y si se dan cuenta, no hace este objeto grande de primeras, no hace todo este objeto. Simplemente parte el objeto para luego pasar al otro punto y luego pasar a este punto. La pregunta es, ¿por qué disecciona estos objetos? ¿Para qué? Para que cuando dibuja esta parte, haga que este objeto pareciera que esté encima de la patita debajo de la K. Y este objeto es para que pareciera que esto está encima de la patita de arriba y conectara de Arroba forma Lu, hola firme, ¿ven? linda Lu. Es por eso que el Depende de la programa máquina Wilcom o del es diseño, complicado. amigo. Bendiciones. En mi opinión también influye la máquina. Hay caseras, bueno, ahorita creo que las máquinas en sí casi todas se están volviendo muy buenas. Pero antes influía mucho lo que ¿Tienes era la rato en máquina. stream? No, recién vamos 15 minutos. Estamos empezando recién. De hecho, esta clase va a ser grabada, es por eso que ando explicando todo lo que sé. Este diseño, justamente un cliente me lo pidió, me dijo que si podía hacer stream para poder explicar las herramientas que uso. Entonces dije, pues bueno, igual voy a aprender, así que mejor grabo la clase para que las personas que les interese o quieran ver este tipo de efecto en los árboles, pues puedan aprender, ¿no? El cómo yo trabajo. Es que mi forma de trabajar tiende a ser diferente. Hay muchos efectos con los que pues se puede trabajar estos árboles. Se puede trabajar con satines separados, Hola, inclusive buenas con tardes. tatamis ¿Sabes más hacer algunas abiertos. puntadas para plumas de gallos? Plumas de gallos, pues sí las he trabajado. O sea, lo que yo te recomiendo es que depende mucho de la medida. Por ejemplo, si son puntadas pequeñas, pues satines abiertos, con corridos. Pero si son tatamis más grandes, tatamis con... Buenas Es que hay tardes, donde muchas subes los formas. videos. Hay muchas formas de trabajar, la verdad. To- Terminando este diseño te voy a mostrar los gallos que yo hice, ¿vale? Para que te des se podría decir algunas ideas de cómo podrías realizar tu gallo, pero otra vez te lo repito, Arroba Luis Escamilla en YouTube. influye mucho la medida que vayas a trabajar. Ok, gracias. La medida. La medida es como parte fundamental en cualquier diseño. Tienes que aprender a manejar el término de las medidas. Por ejemplo, si vas a trabajar medidas grandes, obviamente el que más va a prevalecer sería, se podría decir que es la puntada del tatami. Pero si es medidas pequeñas, el satín. Y si es Letras medidas pequeñas como... aún más pequeñas todavía, es Yo trabajo más marcas que me recomiendas. término de corrida y puntadas ¿Cómo se manuales. llama tu canal para seguir? El canal se llama, está en EYT. Está como el mismo nombre con el que estoy acá, igualito. Hatch 3 o Wilcom. Están caros todos. Miren, y de acá ya estaríamos terminando, ¿ven? Ahora, Letras ¿por qué? pequeñas como se Miren, hace. gente, estas divisiones que ven están trabajadas con corrido y tienes particiones, ¿cierto? Para quitar esas particiones, lo único que yo tengo que hacer es las puntadas máximas, subirles el valor y las voy a cambiar a 5, ¿ven? Y ya estaría solucionando el término de las particiones. Y sería que la puntada máxima sería de 5 milímetros. O sea, que si esto es menor a 5, lo va a trazar de un corrido, pero si es mayor a 5, va a haber una división, como ves acá. Entonces, también tienen que manejarme muy bien cómo funcionan los corridos. Pero si lo quieren trabajar de forma directa, pueden trabajarme con la puntada manual, que sería igual que la puntada corrido. Solo que acá ya no les aparecería el término de las divisiones, ¿ven? Serían puntadas más rectas. Si yo le pongo al extremo, no aparece la división. ¿Cuál es el problema? Que a veces me crean puntadas demasiado grandes y no es recomendable usar puntadas demasiado largas en el programa Wilcom. Tienen que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿vale? Continuemos. Miren, ya tenemos todo esto. Ya tenemos toda la pieza. Otra vez, les dije que yo empezaría acá para terminar acá. No es empezar por empezar. No es como que tengo poco tiempo y voy a empezar el diseño de un punto. Es más que nada, yo antes de ver dónde voy a empezar, también veo dónde voy a terminar.
¿Por qué? Porque normalmente el punto final es casi al extremo del punto inicial. O sea que si quiero terminar acá, normalmente empezaría acá o empezaría acá. ¿Cuál es la diferencia de que si empiezo acá, voy a tener que terminar más o menos en este extremo y voy a dejar un salto demasiado largo? Pero si empiezo acá, termino acá, la puntada que voy a crear se podría decir que va a ser un poquito más cercana. Inclusive, esto es, y yo puedo modificar la imagen. Miren, lo que puedo hacer es agrandar un poquito más los árboles. ¿Para qué? Para yo de alguna manera acercar más la puntada, esta puntada, y poder conectar más fácil al otro objeto. En este caso, inclusive le puede hacer una línea recta, ¿ven? ¿Para qué? Para que no se pierda tanta ¿Qué se la estudia para noción de la saber imagen. bordar? Es que nadie ha estudiado para saber bordar. Es como la gente simplemente compra su máquina y pues está obligado a recuperar la inversión que hicieron. Entonces, es que también es cuestión de pasión. Pero yo diría que lo que se parece más sería el término del diseño gráfico, porque el diseño gráfico es cuestión de manejar el término de redes sociales, de manejar el término de vectores, de cómo funcionan las herramientas, porque Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel son programas que de alguna manera se parecen, pero van para distintos rubros. Algunos para el tema de fotografía, edición de video, edición de diferente. El punto es que el diseño de bordado es otro rubro Yo he en el que gastado se como trabajan los 3.000 pesos hilos. y no he recuperado ni un centavo. O sea, depende, tú lo viste como hobby, supongo. Gente, miren, por ejemplo, acá es en donde yo quiero explicar. Llega un punto en donde las puntadas son demasiado pequeñas y la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Se usa satín? Llega un punto en donde ni siquiera es necesario usar satín. Es cuestión de tener imaginación. ¿Para qué? Para manejar la puntada corrido y poder hacer este tipo de efecto, ¿ven? Y ya hice el Entonces ojito. el diseño de bordado es más como conocimiento empírico. Se podría decir, no sé, es que depende. En algún momento yo estoy seguro que van a crear una universidad de bordadores. Que no, no le veo nada de malo, o sea, de verdad, me encantaría que haya una universidad en donde te enseñen a manejar las diferentes máquinas, te enseñen a arreglar tus propias máquinas. De alguna manera llevaría un poquito de mecánica y diseño gráfico. Sería una fusión de diferentes campos para poder manejar todo esto que tendría que ver con el bordado. Porque una cosa es el diseño y otra cosa es la máquina, el término de las máquinas y todo lo demás. ala. Pero influye, influye. Ok, de acá lo que puedo hacer es... Ok, ya sé qué voy a hacer. Me voy a ir a la parte de abajo. ¿Para qué? Para conectar. Por ejemplo, de acá voy a hacer la parte de la aleta. Y de acá conectar el otro punto de la aleta. ¿Ven? Y de acá otra vez trazar Y y yo que hacer quería este buscar pequeño algún curso objeto. para comprarme mi maquinita para mis prendas que costuro. Pues puedes, pero es como tienes que tener cierta base, al menos en mi opinión, de este apartado que es el diseño. En mi opinión no puedes simplemente... Es que a veces la gente compra y, por ejemplo, mi familia tuvo justamente ese problema, que se compró la máquina, pero no entendía que necesitaban de un diseñador, entonces tuvieron que contratar a uno para enseñarme. Y es ahí en donde a veces pierdes un poquito de Arroba Luis tiempo. Escamilla Ken Sería barra baja cuestión de Artem. que de verdad entiendas qué es lo que lleva detrás. Por ejemplo, no te puedes comprar una máquina de estampado sin saber estampar. Inclusive ya hay gente, hay cursos de estampado. Yo he visto un montón de puntos en internet en donde manejan el tema de los vectorizados y el tema de cómo también se trabajan las herramientas como el pintado. También hay otro ¿Qué apartado que puedo hacer sería si mi bordadora se desmebra el mucho? término de la serigrafía. Tendrías que revisar más que el diseño de la máquina. Ok, miren gente, de acá vamos a hacer un corrido para llegar a este punto y de acá hacer una reversa y volver al pescadito. Esto porque no Yo me me compré la gustaría máquina y no terminar sabía acá. que Si necesitaba termino un acá, programa y haría un salto. computadora con Windows. Sí, Está es... muy tensada. Y de acá voy a aprovechar para hacer esta herramienta. Hola, ¿alguna vez has sido maquinista de bordado? Sí, sí fui. He manejado la máquina, gente. La gente piensa que, inclusive a veces yo voy y manejo. No sé, los que me tienen agregado, estoy seguro que me habrán visto tomándome una fotografía con la máquina que uso. Solo que yo no paro tanto ahí porque yo más me dedico al tema Te del tiene que diseño. gustar y tener un plan para poder vivir de eso. Para cualquier Yo soy cosa, o sea, maquinista, si hagan sus quieres preguntas. dinero, puedes hacer.
Pero de verdad, si quieres disfrutar, o sea, imagínate, tan solo ¿Hace decirte falta alguna computadora potente para poder empezar con el bordado? que vas a trabajar la mayor parte de tu vida. Entonces sería mejor que busques un trabajo que te guste. Y hay gente que de verdad le apasiona esto. Y hay gente que pues lo hace mayormente por el dinero. En lo personal, obviamente el dinero influye. Pero yo disfruto diseñar. Disfruto ver mis obras bordadas. El bordado Yo para vivo mí de eso, jaja. es bonito. Y el bordado no es algo que se Muchas pueda... vueltas va a dar la bordadora. Termina el pez, luego las letras. No, no puedo terminar el pez, porque si Arroba terminara Rory el pez, cualquiera sirve. haría un Mi corte. computadora es barata y va súper bien. También, la mía también es barata, gente. Yo no tengo una mega computadora, estamos ahorrando para eso justamente, porque cuando hago stream ya mi computadora a veces vuela. Pero normalmente es cuestión de... Es que no necesitas una buena computadora. A menos que hagas diseños grandes, ahí sí como que siento que sí necesitas un poquito más de una computadora más Yo ocupo eficiente. una Canon 400C. ¿Qué me recomiendas mirar si se desenhebra mucho? Hay un... Depende, es que cada máquina es diferente, entonces tendrías que revisar cómo está trabajando tu máquina. Y en base a eso buscar a gente que tenga la misma máquina que tú y tenga los mismos errores que tú para poder decir, ok, a él también le pasa esto y la máquina que tienes pues tiene cierta forma de solucionarlo, solo que cada máquina es diferente. Claro que tienen las soluciones parecidas, pero de alguna manera siguen siendo diferentes. Entonces te recomendaría eso, simplemente buscar a alguien un grupo. Por ejemplo, hay grupos que solamente se dedican a las máquinas SBWF. Ya hay grupos que, más que nada al término de las caseras, las Brother, hay otros que se dedican a las Hanome. ¿Computadora qué generación me recomiendas? Core i5 y ya, con eso creo que ya estás. No mucho, sinceramente. ¿Sabes reparar máquina de bordado, como calibrar garfio? Sinceramente Yo no. trabajo con bordadoras de 20 Me cabezales. encantaría, pero... O sea, tengo una vaga referencia, pero no me considero maquinista. O sea, me han enseñado porque he tenido como que viene el técnico y obviamente yo estoy atento para solucionar ese tipo de problemas que normalmente es recurrente en la máquina. Otra vez, en las máquinas SBWF, por ejemplo, la parte de atrás, la parte de mover ciertas cositas hace que a veces no funcione o funcione y te cobran caro por eso, solo por mover ciertas piezas. Entonces lo mejor es que aprendas el error que tiene. En este caso yo tengo un cuaderno con los errores y las soluciones. Es como, ok, este error es esta solución. Entonces recuerdo y ya no tengo por qué llamar al técnico y gastar esa cantidad de dinero. Simplemente necesito aprender de todo lo que hizo el técnico. Es por eso que más que nada ustedes van a aprender no por el tema de van a estudiar mecánica y eso. Tienen que aprender del técnico. Cada vez que haya un error, sería bueno que le pregunten al técnico qué es ese error y si pasa de nuevo, cómo podrían solucionarlo. Eso es lo mejor que pueden hacer como gente o personas que tienen una máquina y quieren cuidarlo. ¿Vale? Ok, de acá simplemente hacemos un corrido acá y de acá trazamos toda la parte para dar la vuelta. Y de acá voy a trazar en este punto para conectar a ese pequeño objeto. ¿Ven? Esto es lo que yo enseño y yo siempre quiero que la gente aprenda. Es esto de conectar todas las piezas. ¿Ven? Como un control H y ya estaría conectando todo. La parte del ojo ya está, la parte del pescado ya está. Y miren, hasta ahorita no tiene ningún corte y se podría decir que está trabajado limpiamente. Ahora de acá voy a trabajar esta pieza. ¿Para qué? Para conectar al otro punto y poder seguir de corrido todo lo demás. ¿Qué recomiendas para que no reviente un diseño con aplicación? Pelones. Tienes que trabajar muy bien el tema de los pelones. Si trabajas con por ejemplo, si el diseño es muy pesado, un pelón doble o un pelón triple de forma cruzada, pues yo creo que haría que soporte. ¿Pero a qué te refieres con reviente? O sea, ¿reviente la aguja o reviente la tela? Dame más contexto, por favor. Y de acá me voy a la R. Y acá otra vez termino de hacer todas estas piezas.
¿Ven? Hola Master, buenas tardes. Hola hermanito, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, mi buen Hugo? Cambiamos el final y sería cuestión de conectar las piezas, ¿ven? Y de acá conectar a la E. ¿Ven? Y así es como se trabaja correctamente las letras. Es trabajar por piezas y si se dan cuenta el corrido es para conectar. La gente siempre me pregunta, ¿por qué haces esos corridos? Probablemente porque hay personas que tienen el apartado de la juntura Que él más pasa cercana soñando con activada. vos y bordados toda la noche kius jajaja. No, sí, nos obsesionamos con el bordado. Que reviente el aplicado al momento de bordear con entrada C. Nosotros acá soñamos. ¿Cómo? Que reviente el aplicado al momento de bordar con entrada C. Tal vez estás poniendo demasiado relleno o una aguja demasiado gruesa. Comprar una aguja más delgada para equilibrar o simplemente trabajar Porque el no lo tema. trabajas con la columna A. Es porque la columna A no lo tengo dominado tan bien, hermanito. O sea, sí la sé. ¿Quieren que lo trabaje con la columna A? Adelante, voy a trabajar con la columna A. Es que no la tengo dominado tan bien. ¿Ven? Pero tampoco es como que cosa del otro mundo. O sea, si quiero lo hago. Pero no estoy tan acostumbrado. Entonces se ¿Puedes podría decir explicar por que encima lo que perdería has unos dicho de las letras, porfa? Apenas llegué y hace poco tenía problemas con eso justamente. ¿Con cuál? ¿Con las Entiendo. letras? ¿Qué letras? ¿Me puedes repetir? Ya me perdí. ¿Puedes explicar por encima lo que has dicho de las letras? Apenas llegué. A ver, el término de las letras. ¿Esto de dibujar todo de un trazo? ¿O el por qué las letras? A ver, gente, ¿cuál es el principal problema de las letras? Yo diría que son el término de las curvas. Por ejemplo, la S, si se dan cuenta, yo lo estoy diseccionando en tres partes. Pero hay gente que lo trabaja de esta manera. ¿Ves? Lo hace todo de un trazo, lo cual hasta cierto punto está bien, pero llega un punto en el que tú dices está mal. ¿Sabes por qué? Porque la S tiene Tu diseño demasiadas base curvas. no tiene buen pixel X, eso sale borroso. ¿Ves? Entonces el término Yo de la las hago de un esquinas solo trazo. es que en diseños grandes no vas a tener problemas. Inclusive acá creo que no hay tantos problemas. Cuando llega el problema, tienes que saber equilibrar muy bien el término de los ángulos. Por ejemplo, los ángulos lo tienes que hacer más o menos inclinadito. ¿Por qué? Porque si lo haces muy exacto de esta manera, vas a ocasionar que acá se acumule demasiado las puntadas y acá se puede enredar. Hay una probabilidad. No es tan grande, pero es pequeña, pero puede pasar. Entonces, lo que nosotros tenemos que Se me hacer es dificulta la equilibrar. R. ¿Ves? Equilibrar acá. Equilibrar para que las puntadas no se vean tan cercanas como esta. Hola, Esto buenas, está mal, saludos, Ken. esto está bien. Tienen Se que... pueden hacer nudos, ¿verdad? Sí, puede pasar. Por eso tienen que tener mucho cuidado y equilibrar esto. Cada vez que vean demasiadas puntadas acumuladas, sería mejor trabajarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque acá ya no se está acumulando. Lo estamos diseccionando y estamos evitando el término de la... Por ejemplo, acá ya no tiene uno, Yo dos, lo tres bajaría a la puntadas. fuente en Dafont. Mucho Y más ya, rápido. ¿ven? Buenas Entonces, noches, Kel. tienen que trabajar muy bien el término de las letras. Ay, acá me confundí. Voy a borrar esto. ¿Saben por qué? Porque terminé acá y no quería terminar acá, quería terminar abajo. Entonces lo mejor va a ser trabajar un corrido. Por eso les digo que en esta letra S yo creo que lo pueden dibujar hasta de un trazo. Creo que no va a haber problemas. ¿Cuál es el problema? Cuando son letras demasiado pequeñas, ahí es en donde ya las puntadas se amontonan. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esos casos. Por eso les digo, las personas que hacen insignias, Oh, es que eh, yo simplemente usaba la herramienta de texto, pero no quedaban muy bien las letras pequeñas. no quedan. Las letras pequeñas, si van a hacer letras pequeñas, gente, de verdad no me usen tanto las letras del Wilcom. Ese Kel. Las letras del Wilcom quedan muy bien en medidas muy grandes. ¿Por qué? Porque son equilibradas. Inclusive hay tipografías que quedan mejor en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, la tipografía que más me gusta y la que más se podría decir es eficiente es la Folio. La Folio trabaja muy bien porque en términos pequeños también como que Bájalo tiene en Dafont y las, ponlo en las puntadas 0.52. rectas, ¿ven? O sea, en cambio si me vas a utilizar una script, por ejemplo, una script en diseños pequeños como que no queda tan bien. Este es el script. No, inclusive esto también. Pero es encontrar la tipografía correcta. No me pueden usar cualquier tipografía en cualquier medida. Por ejemplo, si ya es muy, muy, muy pequeño,
E inclusive yo recomiendo hasta me olvido su nombre. Es la Room Block, ahora que me acuerdo. Es la Room, esta, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta trabaja más en el término de corridos. Y esto Yay. queda muy bien en letras muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque esto se puede ver, se puede leer, se puede notar. Porque 0.50 de está relleno. trabajado con corridos. Pero esto, trabajado a esa medida, simplemente no queda bien. ¿Por qué? Porque el relleno está mal. ¿Ven? ¿Cuál se nota y cuál no se nota? Esto ni siquiera se va a llegar a notar, ni leer, ni entender el relleno. Inclusive el relleno, como dice mi buen Jonathan, es bajarle. Si tú me vas a trabajar con una medida un poquito más grande, le bajas el relleno a 0.50. Inclusive yo a veces le bajo a 0.55. Y esta tipografía no queda tan bien en pequeño. ¿Por qué? Porque las puntadas son demasiado gruesas. Entonces sería encontrar una puntada más delgada, que sería, por decir así, la Block 1. La Block 1 es delgada. ¿Ven? Entonces es mejor trabajar con esto que esto. Inclusive, por eso les dije que hay mucha diferencia en términos de tipografías. No es simplemente usar por usar, es saber Es manejar criterio y más que conocer. todo. Por eso también tienen que ¿Cuál es ver. el nombre de las letras de Hola corrido? Guamala, ¿cómo estás? Siento la demora en tardar en el saludo. ¿Cuál es el nombre de las letras de corrido? Es la Room Block. Más lento, porfa. Pero la Room Block no se tiene que trabajar de esta manera. O sea, yo utilizo la Room Block y la vuelvo a repasar. O sea, la Room Block no la uso así como está. La Room Block yo la vuelvo a repasar. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que hay ciertas deficiencias en la Room Block. Pero si uno las entiende, puede volver a trazar. Por ejemplo, más que nada en estos términos de las puntadas pequeñas muchas veces se acumula. Entonces sería cuestión de que tú, por Control ejemplo, más X. lo que yo hago es trabajar con las esquinas y dar puntadas un poquito más esquinadas y terminar de esta manera. Y el mío se podría decir que salen más eficientes. ¿Por qué? Porque tengo más control del dibujado de las puntadas. Por ejemplo acá, muchas veces acá se crean puntadas demasiado pequeñas. Entonces yo lo que hago es transformar esto, lo llevo acá y de acá lo paso al otro extremo. ¿Para qué? Para que no se tanto, ¿ven? Y creen puntadas demasiado, un poquito más largas que si lo trazara de acá a acá. Entonces yo utilizo como referencia y luego lo vuelvo a repasar. Esto es lo que yo hago para mejorar la eficiencia de la puntada. Inclusive, a ver, hagamos una... Mira, este tiene 43 puntadas y el mío solamente tiene 39. Interesante, Y interesante. quiera o no quiera, el mío es más eficiente. ¿Por qué? Porque estoy evitando las puntadas pequeñas. Pero esto es cuestión de práctica otra vez, no es simplemente usar y ya. Yo lo repaso. ¿Vale? Y ahora si quieren usar la puntada doble corrido, pues sería aún más fácil, simplemente empezar y terminar en este punto, solo que cuando yo uso tipografías me gusta empezar y terminar al otro extremo, ¿vale? Ok, espero que les haya gustado esta pequeña mini clase ¿Qué de características tiene tu tipografías. equipo? No es buena, gente, es que es básica, de verdad, no es una de las... Ni para hacer streaming sirve. Yo ahorita, por ejemplo, se vuelve un Pero al poquito eliminar lenta. puntadas pequeñas no sería lo mismo. No, es que lo deforma la tipografía al eliminar puntadas pequeñas. Sí lo deforma, tienes que tener mucho cuidado. Pero de preferencia, inclusive yo se me olvidó, pero tenía que activar ahorita la herramienta de depurar puntadas pequeñas. Voy a depurar, por ejemplo, en este diseño, sabiendo de que tiene demasiados objetos pequeños, lo voy a depurar a 0.5 y lo voy a guardar. Pero estoy seguro que no va a borrar. ¿Por qué? Porque ¿ven? No ha borrado nada. ¿Ven? Control Z, Control Y no borra nada. Es porque, no sé, pero yo estoy acostumbrado a no crear puntadas demasiado pequeñas. Es como algo, se podría decir, natural. Kel, desde que te he conocido le meto corrido para tener menos recortes de máquina. Pues muchas gracias, bordados. Pues acá estamos para compartir todo el conocimiento que se pueda. Y ya, pues mejorar la comunidad, porque me da penita ver máquinas sufriendo, la verdad. Yo he visto diseños que son una barbaridad y sí me da pena, gente. Yo siento lástima por las Quiero máquinas. aprender. Al ver diseños que son... tienen como dos, tres k. Por ejemplo, el otro día hicimos una revisión de diseños anime y diseños anime que tenían 3 4 capas encima en tatami. Yo dije, uff, cualquier persona que de verdad te esté iniciando, porque no va a tener el conocimiento y va a decir, yo quiero esto. Y muchas veces esas personas no se dan cuenta de que esos diseños de verdad son muy malos. Solo porque se ven bonitos en imágenes no significa que vayan a Joder, trazarse de forma agradable. Y hay un montón de gente que mis comparte esos diseños. diseños. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Esto es más que nada para la gente que esté iniciando. La gente que ya sabe yo creo que puede darse cuenta. Agarra el formato MB y dice, ok, esto se nota leguas que es un mal diseño.
Pero hay gente que está iniciando y dice, no, pues yo quiero probar y prueba con diseños que nada que ver. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que la gente no comparte los diseños en formato MB, se guarda el conocimiento para cada uno y es como que no le hace entender a la gente el por qué es un diseño bueno o el por qué es un diseño malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que apoyarnos de cierta manera para, para que los bordados queden más bonitos, sino que por términos de competencia a veces la gente se guarda el conocimiento, ¿no? Pero en este caso yo he compartido todo lo que sé. Siempre. No me he guardado nada, gente, de verdad. Inclusive los patrones más complicados, los diseños en MB, todos están ahí. Si quieren aprender un patrón, alguna herramienta desconocida, todo está ahí. El conocimiento, cuando alguien me lo pide... creo que en algún momento te vuelves alguien que descifra las herramientas. O sea, llega un punto en donde te conviertes en tu propio maestro. Un ratito, gente. Ya está. Me acaba de llamar mi papá. Ya le dije que estaba ocupado. Después lo voy a devolver la llamada. Enseñarlo de atrás en el tiempo. La puntada viaja en el tiempo. Hay un video en YouTube. Creo que voy a hacer otro de igual manera. Tal vez necesito buscar un repaso. Me quedé pillado. Para poder manejar. Pero no, es que la puntada viaja en el tiempo, gente. No me la usen mucho. Es más que nada para corregir detalles. Es para solucionar ciertos detalles. Nada más. ¿Ve? Sino que yo sí la... Es que yo la uso... O sea, yo digo una cosa, pero yo la uso para otra. Yo sí la uso excesivamente, la verdad. Pero es que es una de mis herramientas favoritas. Es que esa herramienta a mí me permite hacer un caos para luego irme al orden. Pero en lo personal me gustaría que me trabajaran de forma más ordenada, ya directa. Por ejemplo, de acá, si te das cuenta, yo estoy trabajando ordenadamente. Hago un corrido y trabajo el término de Yo utilizaba ramificar. No, ramificar... Quiero aprender donde depende. Por ejemplo, si utilizas esta herramienta, acá yo te digo, perfecto. Uy, eres un genio al usar la herramienta ramificar. ¿Por qué? Porque la herramienta ramificar... Ya no me suman, pero tomaré captura antes de que en dos el live puntos... y se me borren. ¿Ves? Lo trabaja correctamente lo que es el término de ramificar. Mira, el doble corrido lo hizo de forma perfecta. Inclusive si yo le hago clic, los valores no se han cambiado. Puedo modificar los valores de puntada máxima y mínima. Mientras unos cuantos XD. ¿Ves? ¿Cuál es el problema? Que cuando ya me empiezas a hacer más objetos, o en términos en términos de corrido, yo te puedo asegurar que ya está bien. Pero si tú me trabajas con este tipo de objetos, acá sí es en donde ya el ramificar se distorsiona. Mira, ¿ves? Es como no entiende muy bien y hace pequeños errores. Y trabaja el detrás y el encima no de forma correcta. Y por más que quiera solucionarlo partiendo objetos, se ve extraño y te crea más puntadas. Entonces, si vas a trabajar con la herramienta ramificar, te recomiendo trabajar solo en los casos en los que se utilicen el término de los corridos y no más de 3 piezas. 3 a 4 piezas puedes ramificar. Es como por ejemplo dibujas, yo que sé, acá esto sería la base de un árbol. Buenas noches, Lu. Y el árbol lo puedes trabajar de esta manera. Por ejemplo, acá yo sí te diría utiliza la herramienta ramificar. Acá sí puedes. ¿Por qué? Porque no es complicado. Y puedes empezar acá y conectar esta pieza en la parte de abajo. ¿Ves? Entonces acá sí hemos solucionado el problema. ¿Ves? Ya estaría el árbol. Y el ramificar trabajado de forma eficiente. @bordados el ovillo. Hola, mira, el doble corrido, perfecto. ¿Ven? Entonces la herramienta ramificar no es mala. ¿Cuál es el problema? Que la gente no sabe usarlo, dónde usarlo o lo quiere usar para objetos grandes. Tienes que tener mucho cuidado. Por favor. Sí, Fer, no tenemos un curso, pero tenemos más de 100 videos en YouTube. Videos explicando el término de herramientas, objetos, 3D, pandeo. Son los sábados y domingos. Pero si quieres un curso más personalizado conmigo como profesor desde 000, pues sería bueno que te inscribas a las clases de marzo. Empezamos justamente en marzo, el 1. Entonces ya estoy cerrando vacantes.
si quieres, pero si lo quieres o te falta economía, pues tranquilamente puedes entrar a YouTube y si tienes la capacidad, pues puedes aprender por tu cuenta. Pero si eres distraído como yo y dices, voy a aprender por YouTube, pero te distraes muy rápido, te recomiendo entrar a unas clases. Así puedes tener apoyo, asesoría en lo que sería más que nada ¿Se pueden hacer ponchados difuminados? Depende de la medida. Por ejemplo, cuando nosotros al decir difuminado te refieres al tema del degradé, que sería esto, ¿cierto? A esto. ¿Cuál es el problema de hacer este tipo de efectos? Que esto no funciona en diseños pequeños. ¿Por qué? Porque el bordado no es como la pintura que se pueda combinar de forma eficiente. Pero si tú me vas a trabajar con tipografías un poco más grandes, el degradé es una hermosa herramienta. Solo que tienes que saber usarla. Yo recomiendo en medidas de arriba de 8 ¿Los centímetros videos en en YouTube están letras. organizados o tienen alguna secuencia? No tienen tanto una secuencia, es que no, ahí me falta ordenar, gente. No tienen tanto una secuencia, son un tanto aleatorios incluso. Tal vez por eso está un poquito complicado. Pero es que no lo único que ya miren de otra persona lo que sería lo básico, el término del manejo de las herramientas o para qué sirven las herramientas. Pero todo lo demás sigue siendo lo mismo. ¿Ven? ¿Qué les... o es que, ¿qué haría? Simplemente sería cuestión de manejar el término de... ¿Qué programa está usando? El programa se llama Wilcom Embroidery. Miren, me pongo el inicio acá, donde había terminado, y el final acá. ¿Para qué? Para de este punto conectar este objeto con un corrido y de acá empezar lo que sería este objeto. ¿Por qué hice este corrido? ¿Cómo hiciste Porque la O? si no hubiera hecho este corrido, habría este problemito de la puntada. Entonces, al hacer ese corrido En hace Yete que se hay equilibra tutorial del más bonito. difuminado. La O lo hice con esta herramienta que es el relleno complejo. Simplemente haces una bola y le aplastar el enter le haces un hueco y ya tendrías la O. Ahora con control H le añadimos los ángulos. Para que sea una O más bonita, pues le añadimos como una especie de 4 ángulos al Muestra extremo para que algunos la relleno puntada en se vea así. tatami. Los rellenos en tatami pues son estos. Miren, les voy a mostrar rapidito, ¿ya? Vamos a hacer un círculo más bonito. @Carol Un Wilcom. tatami. Este es el tatami normal, el que todos usamos, ¿vale? Es el más común. Ahora, ¿cuáles son las variaciones? Ahora, otra vez, si me vamos a usar rellenos tatamis, primera regla que yo siempre uso. Y es siempre hacer que los objetos, Lu, que los gracias. finales siempre terminen en un extremo. Si el ángulo está así, el final va acá o el final va acá. Si el ángulo está así, el final va acá o el final va acá. Si el ángulo está así, Que él el pregunta. final va acá o el final va acá. Uriel ¿Para qué? Valle Para que Capetillo, cuando creo que ya trabaje el publico los relleno, videos lo de trabaje V-Ray. de forma directa, ¿ven? Lo Yo hago rellena un de un círculo solo y luego trazo. corto un Pero si agujero. lo termino acá, mira cómo trabaja. Empieza primero esto y luego se va al otro punto y para conectar este objeto normalmente no lo conecta bien. Es por eso que yo recomiendo trazar todo de un trazo. Y si ponemos al extremo del ángulo, hacemos que todo lo trabaje de un solo corrido, de un solo trazo, ¿ven? Empieza abajo y de un solo trazo lo Porque rellena. cuando bordado redón salen Esto, ahuevados. por la ley de la compensación de tire. Con el zapping no Importa importa dónde termina si el e relleno inicia, está en ¿verdad? este ángulo, el relleno se va a comprimir en este sentido. Entonces el bordado no sale así. Lo voy a trabajar de forma así ya, para que se note más. Por ejemplo, Hola, ¿dónde puedo el descargarme ángulo ese está programa? así, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros trabajamos de esta manera en este ángulo, hace que se comprima, porque cada hilo que pisa es como si estuviera deformando la tela hacia abajo, y al comprimir hacia abajo hace que se hunda hacia los costados. Y tal vez en una puntada no ocasione problemas, pero acá tiene un montón de puntadas en la parte del centro que pisa, pisa, pisa y hunde, hunde, hunde. Y poco a poco va a hacer que esto no se vea así, se vea así. Y si quieren hacer esto, ¿qué es lo que harían? Pues harían una inversa. Lo hacen un poquito ovoide a los costados. Entonces hacen este ovoide para que salga de esta manera. Tengo un arco ancho ¿Cuál en es el tatami y problema? no Que me la da gente dónde me hace ponerle de el esta final y el manera y inicio le de sale extremo a de esta extremo. manera. Por eso que los círculos no se hacen círculos, se hacen ovoides. @eventospero.p ¿Vale? en eso no te Ahora, puede ayudar él, el pero hay término gente que de hace los eso. efectos. La gente que me usa este efecto tatami me dice, hey, Kael, ¿cómo puedo sacar @lu otros en mi live efectos? nada más chismeas. Mira, en relleno, tú te vas a la opción de línea de partida. O le haces clic. A la clic de tatami le haces anticlic. Le das tatami y le haces anticlic y te va a llevar a los valores. Una vez que tengas acá los valores, te vas para abajo
y te cambias a línea de partición. En línea de partición puedes jugar con los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También puedes jugar con los valores a la inversa de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5, 4. Y mira lo que pasa, ¿ves? Es como si se iría a la inversa. Y lo mismo también puedes jugar con los valores de 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4. ¿Ves? O también los valores de 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Ven? Entonces, estos valores se podría decir que son los más variados. Para sacar algo diferente, para que ya no estén usando el mismo tatami de siempre. Si se aburren de este efecto, pueden usar este efecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros trabajamos esta puntada, abre un poquito estas puntadas de abajo y crea problemas. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Por eso les digo, tienen que probar. No es algo que ustedes me digan, ok, esto se ve bonito, prueben, pero no me van a usar esta puntada en un rostro. ¿Por qué? Porque el rostro no tiene esta textura. No me van a usar esa puntada en este rostro. El rostro no tiene esta textura. Esto sería más como término de usar en camisas. Esto sería pues tal vez en mares, no sé, pero esto es creación suya. Por eso les digo, no me usen los motivos, no me usen los efectos de tatami solamente por usar. Tienen que entender la textura. El mundo real tiene cierta textura, nuestro rostro tiene cierta textura, el cabello tiene cierta textura, cierta forma. Entonces tienen que manejar muy bien cuándo y dónde usar estos tipos de tatami, ¿vale? Nada más. El de zigzag es 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Inclusive pueden hacer variaciones. Por ejemplo, en vez de usar 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, pueden usar 0, 0, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 0, 0. Y les da otro tipo de puntada que sería más apegado. ¿Ven? O sea, es cuestión de jugar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jueguen con los valores. Ajá. Y puedes cambiar como en vez de 1, 2, pues 2, 2. En vez de 3, 4, puedes poner 3, luego 4, 4. Y vas a entender cómo es que se relacionan esos puntos con esos números. Que sería la distribución de estos objetos exactamente. ¿Ves? ¿Ves los puntitos blancos? Son los puntos en donde pisa. Y los puntos en donde pisa crean este patrón. Si tú entiendes eso, tú puedes crear cualquier patrón que se te dé la gana. ¿Cuál es lo bonito de este tipo de cambios de puntada? Que las puntadas no cambian. Miren, este tiene 519, 514, 525, 528, 527. La diferencia de puntadas no es como que, wow, qué gran diferencia. Casi todos trabajan con los mismos valores. Tienen un más menos 15 de máximo y de mínimo. Entonces no va a ocasionar problemas. ¿Cuál es el problema que va a ocasionar? Es en la textura. Para rostro yo uso el más fino. Mis respetos, jefe, y muchas gracias. Para rostros yo uso este o estos. Estos tres yo uso para rostros. Para camisas yo uso este efecto. Esto no lo uso mucho, pero cuando quiero usar algún tipo de letra, efecto diferente o algo que nada que ver, pues muy bien. Por ejemplo, para el término de paredes. Con el satin no importa dónde termina e inicia, ¿verdad? Mira, para paredes yo uso este efecto. Cuando yo quiero hacer alguna tipografía que tenga el término de ladrillos, yo hago este efecto. O sea, Lu, por favor, escríbeme. Yo tengo un montón de efectos a la mano, pero esto no es algo que alguien me lo haya enseñado, sino es porque a mí me gusta jugar con el programa, a mí me gusta manejar, variar, derivar, ¿vale? Esto es lo que ustedes tienen que aprender. Hola, ¿cuál es el código de camisa? Es el 00004444. Tienen que repetir el valor 4 veces el 0 y 4 veces el 4. Jueguen, ¿El de ladrillo cuál sería? Ese es mi... Ah, es que ladrillo tengo que hacer un video, porque se me lo repite mucho. Pero es el efecto motivo, es el brick. Brick con un ángulo de 45 grados. Hola Pan, ¿cómo estás? Es el brick, el efecto motivo de brick con una inclinación de 45 grados. Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Ven? Y de acá hacemos un corrido y conectamos al otro punto. Tengo un arco ancho en tatami y no me da donde ponerle en final y el inicio de extremo a extremo. Tengo un arco ancho. Me dio hambre. Tienes que aplastar la tecla H. Aplasta la tecla H y te va a aparecer los ángulos. Bien, gracias, saludos. ¿Ven? Y de acá pues simplemente cuestión y le damos un ángulo para manejar mejor las puntadas. Todo lo demás es lo mismo. Ya lo hice. ¿Ven? Y de acá trabajaríamos con la otra puntada. Jessy bien con tareas.
Y de acá ponemos el final a este punto. Y una vez conectado a ese punto, damos control X, control V y terminamos el diseño. Estaría conectado. Si yo lo pongo solamente un solo color, vean que cómo lo va a trazar. Miren cómo voy a quitar estos puntitos. Y miren, empieza donde lo puse. Trabaja el término de los árboles. Conecta Sí, muy bien eso el hago, atrás pero y el siempre me adelante. aparece esa línea Q, parece Q divide el Y acá bordado. hace un corrido grande. ¿Para qué? Para Tengo que inicie problemas de para este centrar punto el y bordado termine que el le otro puedo extremo. hacer. Para centrar el ¿Cómo diseño. realizó el punto programado? Ya mírate, ahorita, un rato, déjame terminar, ahorita te lo explico, ¿vale? Para programar el punto final, un ratito, miren, así es como lo ha trabajado. Y un rato, acá está mal, el punto inicial debió empezar acá y el punto final igual. Aunque ahora sí lo hizo todo de un solo trazo. Finalizamos el diseño, ¿ven? Todo de un corrido. Ahora, ¿cómo manejar el punto final para que se vea el punto centro? Se van a diseño, inicio y fin automáticos, que sería esta puntada. Esto es para el punto inicial no se mueva y se mantenga en el centro. Esto no me tienen que mover, es por eso que yo no enseño mucho esta herramienta. ¿Por qué? Porque la gente no entiende mucho cómo manejar el término del centrado automático. ¿Por qué? Porque hay gente que me lo trabaja de forma manual. ¿Cuál es el ¿Hay problema tutorial de de trabajar de difuminado forma en manual? YouTube? Sí hay. Una artista. Hay un montón de videos en donde, gente, todo esto que estoy explicando ya lo he explicado. Y lo he explicado como 5 veces cada herramienta, cómo se usa en todos los videos. En cada video yo explico algo diferente. Ahorita les acabo de explicar degradé, difuminado, tipografías, conectores, corridos, términos de valores de tatami, efectos de ladrillo. O sea, ahorita les he explicado un montón de cosas. Así que quien quiera aprender, pues ya expliqué una parte de todo lo que hay. Eres un artista jefe. Entonces, vean cada video y en cada video van a aprender algo diferente. No es como que yo te diga, en este video vas a encontrar solo un tip. En un video tú vas a encontrar más de 5 tips. Y ya en base a eso aprendiendo más y algunas cosas lo repito porque me lo preguntan otra vez. No me No te enojo, enojes. no me enojo. Yo cuando explico me pongo un poquito serio, pero no me enojo, no Yo me... quiero aprender. Igual a P. ¿Ven? Ya sabes, ya Guamala ya... yo siento que ya estás en un nivel en donde inclusive puedes enseñar a Guamala. O no sé, algo así lo siento. Bueno, ok. Miren, viendo estos puntos ya tendríamos de esta manera, ¿cierto? ¿A qué iba a explicar? Ah, el centro. El centro que ven Mejor acá, ya no que sería el pregunto punto nada. centro del blanco, es cuestión de Arroba mover. AGUAMALAMEX ¿Y cuál es el y problema? diseñas pro. A ver, voy a explicar con un diseño triangular, ¿vale? Esto más que nada viene con personas que a veces quieren Jamás mover el los punto ja. centro con diseños que serían un tanto triangulares, por decirlo así. Por ejemplo, cuando yo hago un diseño triangular, como de este estilo, no entra, ¿cierto? Pero si yo lo llevara esto un poquito más arriba, ahí sí entra, ¿ven? Acá yo entro, pero si hago acá, no entra. ¿Ven? Entonces, para modificar el punto centro, ¿por qué? Porque si muevo el diseño, el punto centro se mueve, el bastidor igual. Entonces, pero esto tiene la posibilidad de entrar al bastidor 12. Pero si lo muevo, cambia el punto centro. Entonces, en esos apartados en donde podemos cambiar el punto centro para que se quede quieto. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a diseño, inicio y final automáticos. Normalmente ustedes tienen que tener estos valores. ¿Para qué? Para que cuando creen otra herramienta Arroba puedan DailySAJP. modificar algún o dibujar otro punto, el punto centro se equilibre automáticamente. Y es inicio y final automáticos y mantener siempre al punto centro, ¿ven? Si ponen acá, se va a mantener al punto de arriba, ¿ven? Lo mismo, si pongo al punto de acá, se va a aparecer abajo. Acá al costado y acá al costado extremo izquierdo. Entonces, si ponen acá, automáticamente al centro. Ahora, si quieren modificar, le dan clic a este apartado donde dice digitalizar punto de inicio y final. Y dan a aceptar. Y el siguiente clic que van a hacer va a ser el punto centro donde se va a dirigir el diseño. En este caso, yo quiero que el punto centro sea acá. Entonces acerco y le hago clic y automáticamente el punto aparece. Ahora, el bastidor se sigue moviendo, ¿cierto? Para el bastidor también dejarlo en el punto centro, sería cuestión de darle anti-clic y manual establecer centro del aro. ¿Por qué manual? Porque vamos a manejar el centro. Y establecer centro del aro, vamos a aceptar. Y el siguiente clic que hagamos, otra vez se va a establecer a ese punto. ¿Ven? Ahora, aunque yo mueva la imagen, no se mueve ni el centro ni el bastidor.
¿Ven? Entonces ahora sí yo puedo equilibrar el triángulo y decir, ok, acá sí le entra exacto. Obviamente ustedes también, si van a bordar, por ejemplo, en una camisa, tienen que hacerlo un poquito más abajo, un poquito más arriba para equilibrar la diferencia que estamos realizando. Pero normalmente así es como se mueve el centrado. ¿Cuál es lo de malo? Que si ustedes me hacen esto, va a chocar. Y esto sí va a destrozar una máquina, va a romper una aguja y por eso normalmente yo no enseño esto. ¿Por qué? Porque si me mueven muy mal el centrado automático pueden ocasionar problemas. Entonces, lo mejor es que, que equilibren esos puntos, ¿vale? Que sepan cuándo usar. Si están más experimentados, muy bien. Ahora, después de hacer esto, igual tienen que probarme el término de la armadura. Siempre, todas las máquinas que yo sepa, que tenga ese conocimiento, es como que hay un apartado en donde puedes ver el borde de los diseños. Es como le pones una armadura y hace que la máquina es como aplastas la aguja con la que va a bordar y es como si le hiciera un repaso del borde. Y si ves que choca, pues no tienes que mandarlo a bordar, ¿no? Sería reducir la medida o usar un bastidor más grande. Pero siempre es como ley general de cada bordador probar la armadura del diseño para evitar este tipo de problemas. Pero ya cuando llegas a cierto nivel, pues ya ni es necesario, ¿no? Porque ya entiendes el tamaño del bastidor y la figura que estás usando, ¿vale? Ok, esa sería la clase de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Está todo grabado, todas las herramientas, los efectos de tatami, los usos. Está acá. El término del dibujado, pues también. El relleno, todo lo voy a trabajar a 0.40. Yo creo que está muy bien. Pero ya vieron cómo se hace algunos arbolitos, ¿ven? Es un efecto diferente, por decirlo así. Entonces ya no tienen que manejar, ya no tienen que probar. Pero pueden probar otros efectos. Hacer un árbol no necesariamente se tiene que trabajar de esta manera. Hay diferentes formas de realizar. Y esto ya es creatividad de cada ¿Dónde diseñador. vas a subir el video? A YouTube. Mi forma de enseñar es así. Yo agarro un diseño y explico. Y cuando explico, explico lo que venga, lo que haya, la pregunta que se venga. Yo no tengo un curso o los videos que yo hago no tienen una secuencia de, ok, hoy voy a utilizar esto, esto, esto. No, lo que se viene lo comparto. Por eso yo les digo, cada video enseño tips diferentes. Solo que las preguntas se repiten, entonces probablemente los tips se repiten. Pero si me dicen algún efecto que estoy usando, alguna herramienta, pues es lo mismo, el doble corrido, la conexión de los puntos, conectores, saltos, que también Hoy día, por ejemplo, no he explicado el término de los conectores, los saltos y los nodos, pero hay un montón de videos en los que sí. Entonces hay tips que los digo en otros videos, hay tips en los que no, solo que cada uno varía, ¿vale? Ok, eso sería todo, gente. Espero que les haya gustado la clasecita de hoy.